quiero comenzar deseándoles a todos un feliz año nuevo, que hayan pasado felices y contentos, dándole gracias a nuestro Dios por habernos concedido un año más de vida. Hay otras personas que no pasaron el año, ¿verdad? Y a nosotros el Señor nos ha concedido todavía un poquitito de tiempo más, así que le damos gracias a Dios y que ese tiempo lo usemos para que sea una bendición para otros. Voy a pedirle a Mari, por favor, que nos guíe en oración, sí, para dar comienzo a nuestro estudio. Oremos. Oremos. Bendito Padre, Dios Todopoderoso, Señor, estamos muy agradecidos por esta oportunidad que nos das de poder reconectarnos de nuevo para el estudio de tu santa palabra. Te damos gracias también por este nuevo año que nos das, Padre, y una nueva oportunidad para dedicarnos y hacer el compromiso, Señor, contigo de dedicarnos a tu obra y aprender más de ti. Te damos gracias por cada uno de nuestros amigos, nuestros hermanos que se han conectado en esta hora. También, Señor, por los que aún no han podido conectarse, por todos nuestros hermanos, nuestras familias. Gracias, Señor, por cada uno de ellos. Y te rogamos ahora especialmente por los que están enfermos, por los que están positivos, Señor, del COVID. Padre, que tú seas con ellos, que tú puedas poner tu mano sanadora sobre cada uno de ellos y nos protejas de todo mal, Señor, a los que estamos, Señor, bien, que tú nos mantengas, Señor, con salud. Gracias, Padre, por todo tu amor, tus bondades, por la misericordia que hasta hoy, Señor, no se ha apartado de nosotros. Tal como tú has prometido, mi misericordia no se apartará de ustedes. Gracias, Padre, por este estudio. Seguimos de nuevo estudiando el libro de Daniel y te pedimos una bendición especial para hermana Yani, para que tu Espíritu Santo la guíe y la use, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Ilumínanos a cada uno de nosotros para que podamos, Señor, tener la sabiduría, entendimiento y discernimiento para aceptar tu palabra y para ponerla en práctica. Gracias, Señor, te damos en el precioso nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Redentor, Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien. Habíamos quedado a mitad del capítulo. Dijimos que en el libro de Daniel el capítulo más largo es el capítulo 11, que es el que estamos estudiando, y habíamos llegado hasta el versículo 22 hace 2 semanas, porque tomamos una vacación por la Navidad y por el Año Nuevo. Y ahora vamos a retomar el capítulo, lo vamos a terminar en esta noche, y ya nos queda solamente un capítulo más, que será la próxima semana, con el capítulo 12 del libro de Daniel. Y haciendo una reseña así rápida, ¿verdad?, acerca del libro, porque estamos ya casi terminando. Déjenme decirles que el libro de Daniel habla de lo mismo de principio a fin. La diferencia está en que comienza dándonos en primer lugar nada más un croquis, un esqueleto, apenas un poco de idea de lo que se va a tratar todo el libro. Y a medida que va pasando cada capítulo, entonces el Señor va agregando detalles para que vayamos conociendo la misma profecía con la que comenzamos en el capítulo 2, va siguiendo hasta el final, que estamos en el capítulo 11, que es cuando ya nos da detalles tras detalles de una manera increíble. Así que entonces vamos a retomar el estudio. Vamos a ir, abran todas sus Biblias en Daniel capítulo 11 y vamos a comenzar con el versículo 23. A donde habíamos estudiado antes, habíamos visto ya el desarrollo de las naciones, cómo fue pasando de Medo-Persia a Grecia, y ahora estuvimos ya que está entrando en Roma, ¿verdad? Entonces, prácticamente de aquí en adelante vamos a hablar de Roma, y final, cómo Roma llega hasta el fin del tiempo, porque no hay otro imperio después de Roma, nunca hubo otro después, y todavía va a estar esa Roma, entre comillas, funcionando antes de la venida de Jesús. Así que vamos al versículo 23, y dice: y después del pacto con él, engañará y subirá y saldrá vencedor, dice, con poca gente. ¿De qué está hablando? Bueno,
Israel estaba en constante ataque y opresión de Siria, en ese entonces de la historia que venimos desarrollando. Y para conseguir la protección, a Israel solicitó la ayuda de los romanos y envió una embajada a Roma. De esa manera, Israel entró en una liga de amistad y confederación con Roma y firmó un pacto, y de eso es lo que está hablando ahí. Y dice que, fíjense que el versículo sigue diciendo que saldría vencedor con poca gente. ¿Por qué? Porque en el año, bueno, aparte de eso, dice que engañará y subirá. Aquí Dios ya nos pone inmediatamente en preaviso de lo que Roma era y de lo que Roma iba a ser, porque Roma es el imperio del engaño. Y entonces nos empieza a dar el Señor una revelación de su carácter engañoso. Recordemos que en los versículos pasados, en el versículo 14, nos hablaba que este poder iba a llegar a quebrantar al pueblo entero. Y el versículo 16 del mismo capítulo también nos hablaba de que iba a llegar hasta conquistar la tierra gloriosa, que lo estudiamos en el estudio anterior, que ya sabemos que la tierra gloriosa es la tierra de nuestro Señor Jesús, Israel, ¿verdad? Y que iba a ser, Roma iba a consumarla con su poder. Así que en el año 63 antes de Cristo, Pompeyo, y esto lo podemos confirmar en cualquier enciclopedia, Pompeyo tomó Jerusalén, derribó los muros e impuso tributos e impuestos al pueblo de Israel. Y más adelante los judíos, ustedes se acordarán que dijeron, no tenemos otro rey más que a César. ¿Se acuerdan cuando querían crucificar a Jesús? Le dijeron, si no lo crucificas, te haces enemigo de César. Y le dijeron, Pilato les dijo, ¿no es este el rey de los judíos? Y ellos dijeron, no tenemos otro rey más que a César. Así que, aparte de eso, dijeron que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, ¿verdad? Jesús dijo acerca de Roma, tus enemigos te sitiarán y te derribarán a tierra. Y Jesús les dijo, no quedará ni piedra sobre piedra que no sea derribada. Y fue exactamente lo que sucedió. Así que hay muchos versículos en la Biblia que apoyan todo esto, la historia, cómo se desarrolló. Finalmente llegó la destrucción de Jerusalén y del templo, ¿verdad? En el año 70 después de Cristo, donde se cumplió exactamente lo que no quedó ni piedra sobre piedra. Como 1 millón de judíos murieron, muchos de ellos crucificados por los romanos fuera de la ciudad. El versículo termina diciendo, ese versículo 23, que saldría vencedor con poca gente, porque en aquel tiempo, cuando los romanos todavía no eran una gran potencia, ellos fueron inteligentes, usaron otra estrategia, hicieron los primeros tratados con los hebreos, era todavía poca gente, pero ese pueblo pequeño salió vencedor con engaño y con astucia, y fue la manera que los romanos se elevaron paulatinamente hasta llegar a ser el imperio que llegaron a ser. Así que si seguimos leyendo el versículo 24 dice, estando en la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres, botín, despojos y riquezas, repartirá sus soldados y contra las fortalezas formará designios, y esto dice por un tiempo. Aquí en el versículo 24 sigue hablando de Roma. Roma entró en la provincia de Judea cuando la provincia de Judea realmente estaba en paz y en abundancia, exactamente como lo describe el versículo, en la conquista de la tierra gloriosa, y lo hizo sin derramamiento de sangre, sino que mediante pactos políticos, como dice el versículo anterior. Roma utilizó una nueva estrategia de conquista, porque este no era el método que usaban las otras naciones. Los otros, cuando entraban, hacían matazón de gente, ¿verdad? Pero Roma no lo hizo así. Sí, por eso dice que el versículo dice que no hicieron sus padres ni los padres de sus padres, porque no lo había hecho así Grecia, ni tampoco lo había hecho así Medo-Persia.
cuando conquistaron a los babilónicos. Es decir, los abuelos simbólicos de la secuencia de imperios, ¿verdad? No habían hecho como hicieron Roma. Roma utilizó pactos entre las naciones y así se fue haciendo grande y grande y grande. La estrategia de los pactos políticos que Roma hizo eran absolutamente necesarios, sobre todo en la fase inicial cuando Roma era un pueblo pequeño, ya que todavía no contaba con las grandes legiones, ¿verdad? Ni la gran soberanía militar. Así que con tratados de paz puso a otras naciones bajo su control. Sin necesidad de grandes ejércitos, los colocó en una dependencia de Roma. Lo único que necesitaba era un núcleo diplomático político. Así, de esta manera, Roma ofreció ciertas ventajas a sus vasallos, como paz y seguridad bajo las alas del águila romano. Les decía, sométanse y nosotros los defendemos a ustedes y su provincia va a estar en paz. Pero nosotros sabemos, ¿verdad?, de que más adelante, pues no fue así. Si seguimos leyendo, ahí en el versículo 24 dice que iba a salir no solamente esa descripción de que iba a salir vencedor con poca gente, también encontramos el paralelo con el cuerno pequeño. ¿Se acuerdan ustedes que Roma está descrita como el cuerno pequeño? Sale pequeñito, pero se va haciendo grande. Es representando a Roma. Así pues, Roma en la fase, primero es imperial y después Roma se va a convertir en Roma papal, que va a llegar a controlar a todo el mundo, desde allá del Vaticano, con una población, miren, el Vaticano controla el mundo entero y solamente tiene esa ciudad más chiquita, solamente tiene 800 habitantes. ¿Cómo es posible? ¿Verdad? El versículo sigue diciendo de Roma, botín, despojos y riquezas y repartirá a sus soldados. Esa fue una característica del Imperio Romano, que después de conquistar dividía el botín entre todos los soldados, ¿verdad? Así que, y luego dice el versículo ahí que por un tiempo en profecía equivale a un tiempo profético, que son un día representa un año y un año tiene 360 días, ¿verdad? Y fue precisamente que Roma aparece en el año 31 antes de Cristo y se extiende hasta el año 330 después de Cristo, cuando se hizo el traslado de la sede del Imperio Romano de Occidente a Constantinopla en el Oriente, exactamente el día que había estado predicho en la profecía. Así que el año 31 lo que sucedió es una batalla que se conoce como la batalla de Accio o Accio, ¿verdad? Cuando Egipto cayó en manos de Roma bajo el César Octavio. Y en el año 330, que llega a los 360 días, es el traslado del Imperio Romano para Constantinopla. Acuérdense ustedes que en el siglo IV, o sea, en el siglo de los 330, 320, que en el César de aquel entonces era Constantino. Y Constantino, él hizo una ciudad que quería que llevara su nombre para que su nombre quedara por la eternidad, por decir así, sembrado, ¿verdad? Y entonces hizo esta ciudad que se llamaba Constantinopla, en honor a su propio nombre. Y él decidió que en lugar de Roma, que era donde estaba el centro de operaciones de Roma, del Imperio Romano, entonces él lo transfirió para Constantinopla. Así que la profecía se cumplió exactamente. Seguimos el siguiente versículo 25 y nos dice ahí, y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur con gran ejército. Y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército, pero dice que no prevalecerá porque le harán traición. Bueno, tras el asesinato de Julio César, del cual hablamos en la lección pasada, se formó, como ya sabemos, un triunvirato, o sea que 3 estaban gobernando, ¿verdad? Una forma de gobierno de 3 personas, los cuales eran Marco Antonio, Lépido y Octavio. Y como digo, esto es historia. Usted puede ir a la enciclopedia y puede leer esto, ¿verdad? Pero
Los tres juraron vengar la muerte de Julio César, porque Julio César fue pues asesinado, ¿verdad? Entonces había quedado a Marco Antonio, Lépido y Octavio. Ellos habían jurado vengarlo, y para entender la perplejidad de la situación hay que entender que Marco Antonio era cuñado de Octavio, pues se había casado con la hermana. Marco Antonio fue enviado a Egipto por asuntos de gobierno. Acuérdense que siempre que hablamos del sur estamos hablando de Egipto. Y el versículo está hablando ahí, ¿verdad? Que iba en su ardor contra el rey del sur. Estamos hablando de Egipto. Así que Marco Antonio fue enviado a Egipto por asuntos de gobierno. Y ahí se enamoró y se casó con Cleopatra. Ella lo hechizó con su belleza, porque dicen que era una mujer muy bella. Pues había caído víctima, ¿verdad?, de los encantos. Y Marco Antonio abrazó los intereses de Egipto y repudió a su esposa Octavia. Acuérdense, Octavia era la hermana del otro, del triunvirato, para agradar a Cleopatra. Pues entonces repudió a su esposa, y de esta manera concedió a Cleopatra una provincia tras otra y celebró sus triunfos en Alejandría en vez de Roma. Y frente a esta situación, Octavio no tuvo dificultad en inducir al pueblo de Roma a emprender una guerra contra Egipto, que en realidad era como Marco Antonio, que estaba a la cabeza de Egipto como rey. Entonces, como dice ahí, ¿verdad?, que iba a despertar sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur por esta situación. Y dice que el rey del sur se empeñó en la guerra con grande y muy fuerte ejército, pero dice el versículo, pero no prevalecerá, porque le harán traición. Y fue exactamente lo que sucedió, porque Octavio se enardeció por el hecho de que habían repudiado a su hermana, ¿verdad?, contra Marco Antonio, y que él ahora se había convertido en el rey del sur al juntarse con Cleopatra. Porque acuérdense, Cleopatra era descendiente de los Ptolomeos, ¿verdad? Y vino con una flota de 250 barcos y 80,000 soldados. El versículo dice ahí que el ejército iba a ser fuerte. El texto dice claramente que el ejército de Marco Antonio sería aún más grande que el de Roma, que el de Octavio. Y fue exactamente así. Pues la historia nos cuenta que Marco Antonio se enfrentó a Octavio con una flota de 500 barcos y 125,000 soldados, aparte de su propia galera y la galera de Cleopatra, que era muy majestuosa y estaba acompañada de 60 barcos egipcios. Pero Octavio quería eliminar a Marco Antonio y quedarse con todo el imperio romano. La batalla en la cual se enfrentaron los dos ejércitos romanos fue conocida como la batalla de Asio. Pues se peleó en esa ciudad, así se llamaba, Asio con doble C, Axio, ¿verdad? Sucede que aunque el ejército de Octavio era más pequeño, porque el versículo dice que el ejército más grande no iba a prevalecer, pero porque le harían traición, dice. Bueno, pues aunque Octavio tenía un ejército más pequeño, la batalla en la cual se enfrentaron los dos ejércitos romanos, ¿verdad? Vemos nosotros que a pesar de que Octavio tenía un grupo más pequeño, estos, a pesar que eran menos, eran soldados escogidos, especiales, podríamos decir como los SEAL, los soldados de esos SEAL, ¿verdad?, que le llaman Navy SEALs, que eran especiales, tenían una astucia muy grande en la batalla, eran expertos en batallas. Así que a pesar de que Marco Antonio tenía muchos hombres, la batalla no se dio a su favor. La batalla naval se riñó el 2 de septiembre del año 31 antes de Cristo en la boca del Golfo de Ambracia, que estaba cerca de la ciudad de Asio, por eso se llama así la batalla de Asio. El versículo termina diciendo que Marco Antonio y su gran ejército no iban a prevalecer, y la situación fue devastadora porque Marco Antonio primero lo abandonó Cleopatra. Ella tuvo miedo, tuvo pánico y escapó con su galera y con sus 60 barcos egipcios, y también lo traicionaron sus fuerzas terrestres. Así que se cumplió exactamente como decía el versículo. Versículo 26 dice:
aún los que coman de sus manjares lo quebrantarán, y su ejército será destruido, y caerán muchos muertos. Todos abandonaron a Marco Antonio, no solo los aliados, sino inclusivamente sus amigos que comían en sus banquetes. Yo digo, qué terrible, ¿verdad? Yo no sé si ustedes alguna vez alguien los ha traicionado, pero eso es un sentimiento muy triste, muy doloroso. Y yo me imagino, ¿verdad? Él se vio solo en el momento que más necesitaba los amigos. Pues amigos como esos, ¿quién quiere, verdad? ¿Quién quiere enemigos? Así que su flota naval fue destruida y sus fuerzas terrestres estaban disgustados por la presunción soberbia de Marco Antonio, y viendo la posición en que estaba, lo traicionaron, se pasaron al lado de Octavio, quien lo recibió, por supuesto, con los brazos abiertos, ¿verdad? Y sucede que cuando Antonio llegó a Libia, se encontró con las fuerzas que había dejado ahí abajo en Escarpio, con el fin de custodiar la frontera, pero se habían declarado en favor de Octavio. También lo traicionaron. Entonces, en Egipto sus fuerzas se rindieron. Y airado y desesperado, saben que Marco Antonio cometió suicidio, decidió quitarse la vida, y se cumplió la predicción del versículo anterior que decía que no iba a prevalecer. En el versículo 27 encontramos nosotros que dice que el corazón de estos dos reyes será para hacer mal. En una misma mesa hablarán mentira, mas no sirvió de nada porque el plazo aún no había llegado. Aquí encontramos nosotros, dice esos dos reyes, ¿se acuerdan que eran tres? Porque era un triunvirato, pero ahora ya no tenemos a uno y quedan dos. Entonces, de este triunvirato habían quedado dos, que era Lépido y Octavio. Marco Antonio y Octavio, quienes no solo habían sido aliados, sino también parientes, llegaron a ser enemigos. Octavio, ¿verdad? Con Lépido. Así que no solo habían sido aliados, sino que ahora también eran enemigos. Recuerden que Marco Antonio repudió a la primera esposa de Octavio, a la hermana de Octavio, por su amor por Cleopatra en Egipto. Así que a partir de cierto momento solo les cubría un disfraz de amistad, porque ambos aspiraban el dominio universal y maquinaban obtenerlo. Y tal como describe el versículo al decir que el corazón de estos dos reyes será para hacer mal, ambos eran en este sentido hipócritas y mentirosos. Y dice que en una misma mesa hablarán mentira. Tratarse hipócritamente en una misma mesa finalmente no sirvió de nada, pues llegaron a pelearse el uno con el otro. Así que finalmente Octavio salió victorioso de esta disputa, como vimos en los versículos anteriores. Cuando derrotó a Marco Antonio, pues él se suicidó, ¿verdad? En la batalla de Asio. Octavio entonces anexó el último territorio del imperio del imperio griego al imperio romano, y así, porque acuérdense que los Ptolomeos, Egipto era del reino griego. Así que Octavio lo anexó al imperio romano, y así llegó a ser nombrado el primer emperador romano con el nombre de Augusto César. Así se llamó, así se llegó a llamar, Augusto César. En el calendario, el mes de agosto fue nombrado en honor a este César. Así como el mes de julio fue puesto en honor a Julio César, ¿verdad? Es una historia muy interesante estudiar el calendario, cómo es que los meses se llegan a llamar como se llaman, ¿verdad? Muy bien. En el versículo 28 dice, y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo, hará su voluntad y volverá a su tierra. Bueno, Octavio a su tierra, Roma, entró con gran riqueza después de haber derrotado a Egipto, y de vuelta a Roma recibió muchos honores por haber anexado Egipto al imperio romano. La historia nos cuenta que hubo 3 días de celebración con desfiles del botín en las calles de Roma. La misma Cleopatra
hubiera aparecido en el desfile por Roma como una cautiva real, a no ser que si ella no se hubiese hecho picar finalmente, fatalmente por una víbora para evitarse esa vergüenza. Así que ella también cometió suicidio. Mandó a traer una de las víboras más venenosas y la puso en su cama. La víbora la mordió y ella quedó muerta. Preste atención a las palabras de su corazón será contra el pacto eterno. Ahí en el corazón del versículo dice, su corazón será contra el pacto santo. La destrucción de Jerusalén era un evento terrible. El general Tito, como ustedes saben, en el año 70, después de Cristo, pues el año Tito fue quien situó la ciudad durante 5 meses. La ciudad, la situación llegó a ser tan dramáticamente desesperada realmente porque se acabó la comida, hubo una hambruna dentro de la ciudad estaba situada, nadie podía entrar, nadie podría salir y las personas llegaron a tal extremo a comerse a sus propios hijos, tal como estaba escrito en la profecía, se comieron a sus propios hijos, ¿verdad? Así lo había dicho Deuteronomio capítulo 28, del 52 al 57, había dicho que así iba a ser. Así que Jesús ya sabía todo esto con décadas de anticipación, pues Él es el conocedor de las profecías de Deuteronomio y de Daniel y de todas las profecías que existen en la Biblia. Así que Jesús pudo responder. Cuando Jesús salió del templo, estoy hablando de Mateo 24, 1 y 2, se le acercaron los discípulos, ¿se acuerdan ustedes de esos versículos? Y le mostraron los edificios del templo, ¿verdad? Pero, y los discípulos le dijeron, mira qué hermosos son. Y Jesús les dijo, ¿ves todo esto? De cierto les digo, que no va a quedar ni piedra sobre piedra que no sea derribada. Y fue exactamente así como sucedió, ¿verdad? Versículo 29. Dice, al tiempo señalado volverá al sur. Acuérdense, el sur es Egipto, mas no será la postrera venida como la primera. Versículo 29 nos habla de un tiempo señalado en la cual Roma iba a volver al sur, pero ahora con menos éxito que la que había ido anteriormente. ¿Qué significa eso del tiempo señalado? Bueno, se refiere al tiempo profético de la misma profecía que se mencionó anteriormente. Y ciertamente encontramos en el versículo 24 la mención de un tiempo, ¿se acuerdan? De 360 días, tiempo profético. Así que esos 360 años eran el designio de su fortaleza, la ciudad de Roma, contra las demás fortalezas. El punto de partida de esta profecía de tiempo fue el año 31 antes de Cristo, como ya lo mencioné, cuando Roma anexó la totalidad del ex imperio griego al imperio romano. Y gracias a esa batalla, como dije, la batalla de Accio, ¿verdad? El imperio romano, ahora la Roma fue transportada a Constantinopla porque el tiempo de los 360 años iba a terminar en el año 330, cuando ya el emperador era Constantino. El versículo menciona que al final de aquel tiempo profético volverá al sur, pero que no iba a ser igual la venida como la anterior. Ya nada sería igual. Pues esta postrera venida sería la última contra el sur. El texto da a entender que el tiempo para Roma imperial estaría por terminarse y que ahora iba a entrar en otra fase, porque acuérdense que Roma comienza siendo primero una Roma imperial, pero después se va a convertir en otra Roma que va a llegar hasta el tiempo de Jesús, hasta el tiempo de hoy. Roma todavía existe hasta el día de ahora, nada más que de otra manera, ya no como Roma imperial, ¿verdad? Y entonces vemos nosotros que ya las cosas no iban a ser iguales. Se anuncia entonces la transición entre la Roma imperial a la Roma papal, que se iba a dar después, adelante, porque para darles un poquito de historia a ustedes, esto es bien importante conocer. La Roma imperial con los Césares, resulta que cuando Constantino hace Constantinopla, pues entonces se va
la Roma, podríamos decir, a otra parte, ya no está en la Roma central. Y Roma era un imperio grande, abarcaba mucho territorio, y ahora se divide en dos grupos, por decir así, porque el César va a pedirle a Roma, que es podríamos decir, al cabeza de la iglesia, que él se encargue del otro pedazo de Roma, por decir así, y le da territorio, y le da autoridad, y le da todo. Y entonces podríamos decir que por cierto tiempo hubieron dos reinos dentro del mismo reino, porque una parte de Roma estaba siendo gobernada por el César, pero la otra parte de Roma estaba siendo gobernada por el dirigente de la iglesia, ¿verdad? Así que entonces vemos nosotros que va a haber una transición ahora de la Roma imperial a la Roma papal. Así que es interesante, ¿verdad? Cómo se lleva a cabo todo. Versículo 30 dice, porque vendrán contra él naves de Quitim y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo. Acuérdense que siempre que estamos hablando del pacto santo, estamos hablando del pueblo de Dios y de lo que significa Dios con su pueblo. Y hará, dice, según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Aquí está hablando que algunos van a apostatar de la fe y se va a entender, dice, con los que se apartan del pacto de Dios que habían hecho con Dios, de su fidelidad con Dios. Así que es fácil identificar en la historia romana los problemas principales que llevaron a ese imperio a la caída inevitable. En primer lugar, el imperio romano se dividió. Luego que se dividió en estos dos grupos, hubo una invasión, y como digo, esto lo pueden ustedes leer en historia, hubo una invasión al imperio romano de 10 tribus bárbaras, ¿verdad? Sobre todo arrianas. Y su apostasía, en tercer lugar, y la decadencia que obligó a Dios a retirar su bendición y protección, ¿verdad? Sucede que el traslado de la sede imperial de Roma a Constantinopla, allí marcó el comienzo de la caída del imperio romano. Inmediatamente después del traslado de la sede imperial de Roma a Constantinopla, el imperio quedó dividido ahora en Roma occidental y en la Roma oriental en Constantinopla. La división se profundizó con la muerte del emperador Constantino. Cuando Constantino muere, ¿verdad? Ahí la división fue más profunda. Así que, porque acuérdense que él había decidido esa división. Él se fue a Constantinopla y dejó al jefe de la iglesia en la otra sección. Así que después de la muerte, el imperio fue dividido entre 3 hijos que él tenía: Constancio, Constantino y Constante. Vean ustedes qué orgulloso era Constantino de su nombre. La ciudad se llamaba Constantinopla y sus hijos, uno se llamaba Constancio, el otro se llamaba Constantino y el otro se llamaba Constante. Muy bien. Ahora, entonces vemos nosotros que va a comenzar para hacer más fuerte la división de esa Roma, la invasión de las tribus bárbaras, que hizo decaer su fuerza y que vino acompañado de la pérdida de su prestigio. Ya Roma no tenía la misma pompa que había tenido antes. Hubo problemas, ataques serios de las diferentes tribus bárbaras que no cesaron en su lucha hasta la caída final del Imperio Romano de Occidente, que fue en el año 476. Recordemos que Roma, la que antes controlaba hasta el norte de África y las costas del Mediterráneo, ¿verdad? Desde que Julio César las había conquistado y anexado al Imperio Romano, podríamos decir unos 50 años antes de Cristo, esa Roma había sido pomposa, había tenido mucho poder y mucha riqueza. Pero todo cambió para Roma cuando los vándalos comenzaron sus conquistas. Estas tribus de 10 puntos diferentes, podríamos decir, empezó la lucha contra Roma y pues llegaron a despoblar la costa romana del norte. En el versículo 30 destaca sobre todo la lucha naval, cuando habla de las naves de Quitim. En el tiempo de Daniel, Quitim era el nombre que se le daba a la isla de Chipre en el Mediterráneo, para que nos ubiquemos.
Ahora Dios utiliza el símbolo de Quitín para representar el Mediterráneo y el sur, de donde partieron las naves de los vántalos contra el Imperio Romano, que perdió finalmente la lucha contra esta tribu bárbara con su impresionante fuerza naval. Así que Roma perdió finalmente su control sobre el norte de África y también sobre el Mediterráneo. Históricamente, la Roma imperial fue atacada por muchas tribus y cuando el Imperio Romano finalmente cayó en el año 476 después de Cristo, había exactamente 10 tribus bárbaras sobre su territorio. Y acuérdense ustedes que la profecía de Daniel en el capítulo 2, cuando vimos por primera vez esa profecía, decía que después de la cabeza venía el pecho, la cabeza era Babilonia, el pecho era Medo-Persia, el vientre era Grecia, las piernas eran Roma. ¿Y qué sucede después? Los 10 dedos de los pies. Y esto es representado por las 10 tribus bárbaras que vinieron después. Exactamente como Dios había dicho, las cosas sucedieron, ¿verdad? Así que inicialmente las tribus bárbaras eran paganas, pero algunas de ellas se convirtieron al arrianismo. Los arrianos eran cristianos que declaraban que tenían un solo Dios, el Padre, y aceptaban a Jesús como un ser creado que había pasado a ser divino, decían ellos. Además, ellos no se sometieron al catolicismo romano, sino más bien lo combatieron como una herejía. Lo significativo es el hecho que las tribus bárbaras, 3 de ellas, que eran tribus arrianas, fueron los godos, los vándalos y los érulos. Esos fueron esas 3 tribus que conjuntamente pusieron fin a Roma en su primera fase pagana. Acuérdense, estamos hablando de la Roma imperial primero, ¿verdad? Esa es la pagana, la imperial. Lo que unían era su fe común, lo que les llevó a oponerse al obispo de Roma, porque y el sufrimiento del papado, pues los arrianos eran enemigos, después se convirtieron en enemigos de la Iglesia Católica Romana. ¿Ok? Así que tenemos entonces 10 tribus que van a debilitar al Imperio Romano y le quitaron la pompa que antes había tenido. Recuerden que fueron también justamente los 3 cuernos arrancados. Ustedes se acuerdan de la bestia cuando estudiamos el capítulo 7, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, pero dice que salió un cuerno pequeño, pero botó a 3 más. Y son precisamente esos 3 los que cayeron, esas 3 tribus arrianas, porque fueron finalmente destruidas. Fueron destruidas por los romanos. Así que en esa transición, ¿verdad?, de la Roma, fueron eliminadas. En el versículo 30, la segunda parte dice que se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad. Volverá, pues, dice, y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. La segunda parte de este versículo nos revela aún más de cerca la decadencia romana que la llevó finalmente a su caída después de la transición romana de César, de la Roma de César o pagana hacia la Roma papal, porque va a haber esa transición. Ahora la Roma imperial se convierte al cristianismo y vuelve a destruir simbólica y espiritualmente el pacto santo. El nuevo pacto del Nuevo Testamento siempre se refiere al pueblo de Dios, que llegó a conocerse como cristianismo después. Acuérdense que el cristianismo tuvo varias etapas. En la época de Jesús, por ejemplo, se les conocía como el grupo del nombre. El nombre, decían por ejemplo, Pablo dice, los que siguen el nombre. Así les llamaban, porque el nombre de Jesús, y fue hasta que llegaron a Antioquía, que ahí les cambiaron el nombre y les pusieron el nombre de cristianos, porque hablaban de Cristo, y así fue llevando una evolución el nombre de lo que ahora nosotros somos los seguidores de Dios, ¿verdad? Así que el nuevo pacto del Nuevo Testamento, como digo, se refiere al pueblo de Dios, que llegó a conocerse como cristianismo y luego se compuso primero por judíos, pero después, cuando Pablo fue mandado a los gentiles, también llegó a los gentiles el cristianismo, el evangelio, y ellos aceptaron a Jesús como el Mesías, formando de esta manera ahora la iglesia de Dios, el Israel espiritual, porque acuérdense que el Israel literal se le había puesto, había la profecía de las 70 semanas,
que terminaba con el apedreamiento de Esteban. Y ahí terminó el pueblo de Israel ser llamado como el pueblo de Dios. Ese es el pueblo literal. Pero el pueblo espiritual ahora sí va a componer de personas como usted y yo, que somos gentiles. Nosotros no nacimos de sangre judía, somos gentiles. Entonces, ahora nosotros componemos el Israel espiritual. Por lo tanto, el pacto santo mencionado aquí en la segunda parte de este versículo ya no es una alusión al pueblo israelita de la carne, sino que como desafortunadamente rechazaron al Mesías, entonces ahora sabemos nosotros que se refiere al pueblo espiritual, ya no al literal, sino al espiritual. Así pues, tal como el rey del norte, hay una transición de Roma pagana a la Roma imperial, así también la iglesia cristiana va a tener una evolución, ¿verdad? El pacto santo, en lugar de ser el pueblo hebreo, ahora se convierte en el pueblo cristiano, que puede incluir a cualquier israelita que de corazón acepte a Jesús. Y de paso hay un grupo de personas en Israel que se llaman mesiánicos, los israelitas mesiánicos. Ellos son parte del pueblo de Dios hoy en día, igual que nosotros, porque ahora ya no es literal, sino espiritual. Así que, ¿de qué manera se enojó contra el pacto santo? Bueno, la conversión de Constantino al cristianismo. El emperador Constantino, con el cual la profecía de los 360 años de la soberanía del Imperio Romano llegó a su fin al trasladar la capital, como dije, a Constantinopla, él dijo que se había convertido al cristianismo. Y como ya lo he mencionado en otras ocasiones, él tuvo una visión y él dice que vio una cruz y que el sol estaba detrás. Entonces él dijo, bueno, con la cruz voy a vencer. Se convirtió al cristianismo, entre comillas, ¿verdad? Porque realmente pues solo fue de nombre. Y como la historia de la conversión no fue sincera, sino realmente lo que fue una maniobra política con el intento de fortalecer el reino y fomentar su unidad, pues él fue el máximo jefe pagano e hizo asesinar a algunos familiares. Todos estos hechos pues nos muestran que su conversión no era genuina, ¿verdad? Era nada más una maniobra política, porque Constantino era un adorador del sol. Y aún después de la supuesta conversión al cristianismo, miren, todos los césares romanos eran adoradores del sol. Su religión era pagana y ellos adoraban a los astros, ¿verdad? Y en el año 312, que es cuando él pretendió convertirse, hasta el año 323 más o menos, en el año 312 continuó honrando al Dios, que a él le llamaba Sol Deus Invictus, que quiere decir el invencible Dios Sol. Era una evidencia de que esto pues que no se había convertido, y una evidencia de esto se puede ver en las monedas que Constantino comisionó que fueran acuñadas, ¿verdad? Después del año 314, las monedas de Constantino mostraban una cruz de brazos, una cruz con sus brazos, ¿verdad? Y tenía un símbolo de un sol para unir, por decir así, el paganismo con el cristianismo. Si la visión de la cruz lo impresionó, solamente fue utilizada como un símbolo de alentamiento. No pudo haber sido en honor de nuestro Señor Jesús, de Yeshua, ¿verdad? Porque Constantino continuó honrando al sol, símbolo de la deidad de los paganos, ¿verdad? Así que durante la dedicación de Constantinopla en el año 330, una ceremonia que de paso fue mitad pagana, mitad cristiana, esa es la que él desarrolló en esa época. El carruaje del dios Sol fue puesto en el centro de la plaza, sobre su cabeza. Fue puesta también la cruz de Cristo, mientras que cantos paganos de fidelidad eran cantados en esa ceremonia. Poco antes de su muerte, Constantino confirmó los privilegios de los dioses antiguos. Así que era una falsa conversión realmente, ¿verdad?
Y la gran apostasía y decadencia de Roma comenzó precisamente en esa época. Para Dios, el marido simbólico de su iglesia le traicionó y le fue infiel, convirtiéndose en una gran ramera. O sea que la iglesia, cuando no obedece a Dios, cuando no le es fiel a Dios, la Biblia la compara con un adulterio, ¿verdad? En vez que busque su ayuda y su sostén en Dios, abandonó a Dios y tuvo relaciones ilícitas con otros, buscando los favores y beneficios de las potencias temporales. Así que el fruto de ese amor prohibido fue un hijo bastardo que nació de la relación prohibida entre la iglesia y el Estado. La Biblia a eso le llama el hijo de perdición, que nace como consecuencia de la unificación de la iglesia, que es la religión, y el Estado, que es la política. Cuando usted une esas dos cosas, ese es el hijo de perdición. Una religión tiene que ser solo religión y el gobierno tiene que ser solo gobierno. Pero cuando usted encuentra las dos juntas, la Biblia le llama hijo de perdición, ¿verdad? Y es precisamente lo que terminó siendo el Papado Vaticano, porque el papado es tanto una religión como es también un Estado y da leyes y tiene su propia ciudad y tiene su propio todo. Es un Estado, pero también es una iglesia. Así que vemos nosotros la transición de Roma. La Biblia después va a terminar disponiendo, y yo no lo digo, por favor no se enojen conmigo, pero si ustedes van a Apocalipsis capítulo 17, la palabra de Dios le llama a eso la gran ramera, porque dice que tiene amoríos con todas las naciones, con todos, ¿verdad? Así que en el año 313 después de Cristo, el emperador romano Constantino reconoce oficialmente al cristianismo, confirmado en un edicto que se llama el Edicto de Milán. Y en el año 380 se proclama el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano mediante el Edicto de Tesalónica. Todo esto está en historia, hermanos, amigos. Todo esto es historia, ¿verdad? No hay ninguna duda de que hubo transición en la iglesia, como hubo transición en el pueblo de Dios también. De esta manera, el cristianismo comenzó a asimilar mucho del paganismo, como por ejemplo la adoración de imágenes. En el tiempo de Jesús no se adoraban imágenes, pero después de que esto se unió, la Roma papal con la Roma pagana, entonces entraron todo el paganismo de Roma, entró a la iglesia y se empezaron a la adoración de imágenes, se empezaron a hacer un montón de ritos que pues no existían. Hasta el año 323, el sábado era el día de reposo, era el día donde los cristianos iban a la iglesia. Pero cuando se acepta el día del sol, que de paso se llama Sunday, ¿verdad? Porque así se llama, día del sol, el domingo. Entonces la iglesia también adoptó el domingo y se empezaron a guardar los 2 días. Pero por supuesto el diablo es astuto y hizo de que el que fuera alumbrando más y más y más fue el día domingo, y de tal manera que hoy en día la mayoría de las personas que se llaman cristianos guardan el domingo como día de reposo. Pero nosotros sabemos que la Biblia no campa, porque la palabra de Dios dice: sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces, la introducción del día del sol al cristianismo comenzó en el año 321, porque Constantino dio instrucciones para que los cristianos y los no cristianos debieran estar unidos en la observación del venerable día del sol, y que hace referencia esotérica pues a la adoración oriental al sol, ¿verdad? Al sol invictus, al astro que está en el cielo. Y nosotros sabemos que el astro pues es una cosa creada por Dios, no es un Dios. Así, de esta manera, Roma impulsó el día del sol de su paganismo, del dios solar, como el nuevo día cristiano de descanso. Por primera vez en la historia, el domingo fue declarado día de reposo. Fíjense, estamos hablando del siglo IV. Hasta este momento, todos los cristianos habían guardado unánimemente el sábado. Pero fue el 7 de marzo del año 321 después de Cristo cuando Roma
mediante Constantino, emitió la primera ley dominical, que en realidad era una ley poniendo a los cristianos el día del sol, porque la palabra domingo para designar un día de reposo todavía no existía. 321, el emperador romano Constantino emite la primera ley cristiana respecto al día de reposo, establece la semana, el pagano día del sol como el día venerable para la cristiandad que debía de ser observado. Para el año 364 después de Cristo se dio un concilio que se llamaba el Concilio de la Odisea, en el cual se incluía el canon 29, el no descansar el día de sábado, sino el domingo. Y en el año 388 después de Cristo, el emperador romano Teodosio cambió el nombre de 10 solis, que era Día del Sol, en 10 dominicus, que se llama ahora Día del Señor. Ahí se le cambió el nombre hasta el Día del Sol por Día del Señor, para que no sonara tan pagano. Por eso lo hizo. 388. Para el año 451 después de Cristo, el concilio de Calcedonia aprobó el canon del concilio de la Odisea del año 364, haciendo de este ahora un canon ecuménico. Al hacer al cristianismo la religión oficial de su imperio, estoy hablando de Roma, y el imponer el día del sol como día de descanso obligatorio para todos, Roma hizo según su voluntad, como decía el versículo, y no según la voluntad de Dios. Versículo 30, ¿verdad? Más adelante, Roma papal se había enojado contra el Pacto Santo, que actuó según su voluntad, prohibió las Sagradas Escrituras. Hubo un tiempo que la iglesia prohibió que se tuviera una Biblia en su lugar. Es más, cuando todavía aparece Martín Lutero, él no tenía acceso a una Biblia. Él en el monasterio donde él estaba, ahí encontró una Biblia encadenada y él logró leerla. Volteó las páginas y empezó a leer. Él se enamoró del libro de Romanos porque ahí encontró que no nos salvamos por obra, sino por gracia. Vean qué interesante, ¿verdad? Así que interesante todo esto, mucha historia. Versículo 31 dice: y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. El versículo dice que se levantarán de su parte tropas. Estos fueron los ejércitos del rey Clodoveo de los francos. Estamos ya en el año 508 después de Cristo. Clodoveo se sometió al obispo de Roma, aceptando el catolicismo romano y bautizándose junto a miles de sus soldados. Este hecho es sumamente importante en la historia de la iglesia porque marca el inicio del tiempo profético de los 1290 días que encontramos en Daniel capítulo 12, versículo 11, es para la próxima semana. Y los francos fueron la primera tribu bárbara en aceptar el catolicismo romano como su nueva religión. Recuérdense que estas 10 tribus romanas no eran católicas, pero empezaron a someterse una tras otras. Así que las otras tribus bárbaras, como los anglosajones, de donde encontramos los anglos, los alamanes, de donde viene Alemania, los lombardos, los suevos, los visigodos, los burgundios, etcétera, ¿verdad? La lista de tribus, ellos también se sometieron. Y las únicas 3 que no se sometieron, a esas las barrieron, ¿verdad? Como ya vimos que iban a haber 3, que eran los érulos, los vándalos y los ostrogoros. Ellos se opusieron siempre al obispo de Roma, al catolicismo romano, y por lo tanto fueron eliminadas. Mandaron a matarlos, ¿verdad? Mediante esta transición con el poder militar, porque acuérdense, y ahora Roma no era solamente religión, era Estado también, tenía ejército. Así que con el poder militar unido de los ejércitos, mataron a estas 3 tribus, ¿verdad? En el versículo 32 nos dice que con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a Dios se esforzará y actuará. Bueno, el papado del Vaticano, como el nuevo rey de ahora del norte, ya hubo la transición,
la transición de la Roma pagana a la imperial, o mejor dicho, del paganismo al cristianismo, ahora utilizó casi siempre una política lisonjera para estar de acuerdo con los reyes de la tierra, sus gobernantes y su política. Así que de esta manera sedujo y corrompió con lisonjas a sus nuevos partidarios con riquezas, honores, puestos en el gobierno, ¿verdad? Y ofreciendo muchas veces popularidad, conveniencia, ventajas terrenales, aplausos del mundo. Pero dice allí, pero el pueblo de Dios no aceptó estas ofertas, ni se corrompió de sus ventajas temporales y superficiales. Prefirieron mucho la muerte antes de dejar la pureza del evangelio. Y saben, hermanos, el diablo hace lo mismo. Dice, nosotros vemos en la palabra de Dios, en el evangelio según San Mateo, que es precisamente lo que quiso hacer con el Señor Jesús. Le dijo, dice que el diablo llevó a Jesús a un monte alto y que ahí le mostró todos los reinos de este mundo, dice, y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te voy a dar si me adoras. La misma estrategia, ¿verdad? Así que vemos nosotros que cuando lo llevó y me mostró todo eso, ¿verdad? También lo dice en el Evangelio según San Lucas, así como lo dice en el Evangelio según San Marcos. Y dice que en el Evangelio según San Lucas nos da un poquito más de información, porque dice que el diablo le dijo, a ti te daré toda esta potestad de la gloria de ellos, hablando de los reinos de este mundo, porque a mí, dijo el diablo, me ha sido entregado. Y eso era cierto. Cuando Adán pecó, le entregó el reino de este mundo al diablo. Y dice el diablo a Jesús, y a quien quiero se la doy. Así que si tú me postras, te postras delante de mí y me adoras, todos estos reinos son tuyos. Qué tremendo, ¿verdad? La venganza del diablo por causa de su rechazo es terrible. Cuando uno no acepta los ofrecimientos del diablo, el diablo se venga. Y es exactamente lo que hizo con el Señor Jesús. Miren, con Jesús se ensañó. Como Jesús no quiso adorarlo, no descansó hasta verlo muerto en una cruz. Jesús venía a morir por nosotros, pero venía a morir como un cordero que había de ser degollado y desangrado. Pero el diablo hizo que lo escupieran, que lo golpearan, que lo azotaran, que lo coronaran de espinas, que se burlaran de él, que lo desnudaran y que lo clavaran en una cruz. Terrible, ¿verdad? Porque se vengó, pues se vengó también de los seguidores de Cristo, porque empezó a seguir a aquellos a los cuales no se sometieron a Roma. Y mediante las persecuciones paganas y luego las cristianas y papales, quiso destruir al pueblo de Dios. Miren, el surgimiento de las cruzadas. La Iglesia Católica mandó a matar, la Santa Inquisición hizo muerte de millones de personas porque no quisieron doblar sus rodillas delante de Roma. La estrategia que utilizó Roma papal contra aquellos que no pudieron, que no se dejaron seducir con sus lisonjas, fue la persecución abierta. Y el pueblo de Dios, muchos fueron quemados en la hoguera, otros fueron lanzados a los leones, murieron, ¿verdad? Despedazados por las fieras, etc. Saben, hace unos años atrás, cuando todavía Juan Pablo II estaba vivo, él presentó una disculpa ante el mundo cristiano, diciendo de las barbaridades que la iglesia había hecho. Y no hace mucho, hace poco menos, también el padre Francisco presentó una disculpa por lo que la iglesia ha hecho a través de los años. En medio de la tiranía papal de la Edad Media, se encontraron verdaderos creyentes, incluyendo a muchos, ¿verdad? Que pues dieron sus vidas, que no se vendieron, que muchas personas que estando de parte de la justicia no cedieron a la tentación de todo lo que se les ofrecía. En el versículo 33 encontramos nosotros que dice que los sabios del pueblo instruirán a muchos y por algunos días caerán a espada y luego en cautividad y en despojo. Aquí está hablando otra vez, aquellos sabios, aquellos que no se vendieron, aquellos que instruían al pueblo, que enseñaban la palabra de Dios,
dice que muchos fueron perseguidos, muertos a espada, quemados, en cautividad. Los dejaron abandonados en los calabozos a que se murieran de hambre y fueron despojados. A muchos les quitaron sus casas, todo lo que tenían y se quedaron sin nada. Qué terrible, ¿verdad? Terrible lo que puede hacer el diablo cuando utiliza los poderes de la iglesia y los poderes del Estado en conjunto para perseguir al pueblo de Dios. ¿Quiénes eran estos verdaderos creyentes? Bueno, fueron aquellos que no asimilaron las costumbres paganas, que se negaron a adorar imágenes, que se negaron a guardar el domingo como día de reposo, porque ellos seguían el ejemplo de Jesús, que Jesús dice en Lucas que su costumbre era ir todos los sábados a la casa de Dios, y los apóstoles habían hecho lo mismo, y la iglesia se había mantenido pura durante muchos años, pero ahora el paganismo había entrado a la iglesia, y ellos quisieron mantenerse firmes, pero les costó la vida. Y saben, al final del tiempo viene un tiempo de persecución también, y lo vamos a estudiar en el siguiente capítulo, al final, antes de la venida de Jesús. Y ahí también se va a repetir esto, ¿verdad? Ser fiel a Dios no es cosa fácil, pero los que deciden ser fiel a Dios, Jesús dijo, el que pierda su vida por mí, dijo, por su palabra, la ganará. Así que hay decisiones difíciles que hacer. Hechos capítulo 5, 29, aquellos como Cristo no se sometieron a Roma y no aceptaron sus lisonjas y sus seducciones. Arriesgaban sus vidas por causa de la justicia y la verdad. Prefirieron ser perseguidos y morir antes que abandonar su fe y las claras enseñanzas de Jesucristo en la palabra de Dios. Ellos no se sometieron a la apostasía. Al contrario, denunciaban y desenmascaraban el error, el engaño, la mentira, el pecado y el papado del Vaticano como el sistema del anticristo. Saben, hoy en día no es diferente. Usted enseñe la palabra de Dios como es, pura y santa, y usted no va a ser popular, porque la gran mayoría de personas que se van a perder lo van a odiar. Es así, pero hay un precio que pagar por la salvación. El precio ya lo pagó Jesús en la cruz del Calvario. Pero aquí en la tierra también nosotros, dijo el Señor Jesús, tome tu cruz y sígame. De aquí en la tierra vamos también a seguir la cruz de Cristo. Ellos arriesgaban sus vidas por causa de la justicia y la verdad, así que prefirieron mejor morir y ser perseguidos antes que abandonar su fe. La segunda parte de este versículo también describe la tragedia sufrida por el pueblo que conoce a su Dios. El pueblo que conoce a su Dios. Dice, recibieron espada, recibieron fuego, recibieron cautividad. Hay una de las maneras como el diablo trató de destruir al pueblo de Dios. Ahí dice, caerán a espada, a fuego y en cautividad y despojo. Jesús ya lo había predicho mucho tiempo antes. En Mateo 24:9 dijo, entonces los van a entregar a ustedes a tribulación, los van a matar, serán aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre, dijo Jesús. Y también dijo, los expulsarán de las sinagogas. Las sinagogas es las iglesias. Los expulsarán de las iglesias. Y aún viene la hora, dijo Jesús, cuando cualquiera que los mate a ustedes pensará que está sirviendo servicio a Dios. Y harán esto, dijo, porque no conocen al Padre ni a mí. Mas yo les he dicho estas cosas, dijo Jesús, para que cuando llegue la hora se acuerden que yo a ustedes ya se los había dicho. Interesante. Versículo 34. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. Aquí vemos nosotros que la primera parte de este versículo es muy significante, es muy significativa, es muy interesante. Pues nos revela, dice, el hecho histórico que durante la terrible persecución de la Inquisición contra los protestantes, aquí su llamada caída, no fueron abandonados por Dios, sino que recibieron, dice, un socorro. ¿De qué manera recibieron ayuda y socorro los perseguidos hijos de Dios? Bueno, en primer lugar, hay que recordar que Dios no abandonó a su pueblo durante ese terrible periodo de tiempo. Jesús ya nos había prometido, ¿se acuerdan? En Mateo 28, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y pues la promesa de Dios
¿verdad? Ya nos aferramos a ella. Dios sustenta a su pueblo durante 1260 días y dice en el desierto, dice Apocalipsis, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 12, dice que la tierra ayudó a la mujer y durante esta terrible persecución la gente viajó de Europa y se vino a las Américas y la gente se venían en barcos y así se llegó a formar este país, ¿verdad? Dice Apocalipsis capítulo 12 que la tierra ayudó a la mujer, dice, ¿verdad? Donde se le tiene aparejado un lugar preparado por Dios, dice, para que la sustenten ahí por 1260 días, que ya sabemos que es profecía, son 1260 años. La gente se vino en los barcos y vino aquí a la tierra y aquí podían adorar a Dios sin ningún problema, no se les obligaba una religión. Y se le llegó a conocer como protestantes. Esta nación se formó de personas protestantes y Dios bendijo a esta nación por los principios puros y sanos con los que se formó este país. Aunque ya sabemos que Apocalipsis nos dicen que en el capítulo 13, que después esa misma nación iba a tener cuernos como de cordero, pero iba a hablar como dragón, iba a cambiar. Y hoy en día estamos nosotros viendo los cambios de esta nación. En primer lugar, aquí no se pueden orar en las escuelas, no se pueden poner los mandamientos en ningún lugar. Pues prácticamente la mayoría de la gente dice yo soy ateo, ¿verdad? Ha habido una transición. Así que vemos nosotros de que se cumple. Versículo 35. Versículo 35. Dice ahí que también algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Miren, Dios tiene todo contado. A Él no lo tomamos por sorpresa. Él tiene designado todo y tiene designado hasta el día de su venida. Versículo aquí nos está hablando de la inhumana persecución e inquisición medieval, cuando el pueblo que conoce a su Dios, algunos de los sabios dice caerán, pero trae las buenas noticias que esta terrible persecución no iba a ser para siempre, sino que tenía un tiempo determinado, pues duraría, gracias a Dios, tan solo hasta el tiempo determinado por Dios, hasta el tiempo del fin. Así que la persecución sería por un tiempo que iba a abarcar desde el año 538 hasta el año de 1798, ¿verdad? Nosotros ya sabemos lo que pasó en el año de 1798, pero para aquel que no lo sepa, lo que sucedió es que Napoleón Bonaparte, cansado de la tiranía del Vaticano, mandó a su general Berthier, llegó a Roma Berthier y se llevó preso al Papa, ¿verdad? Durante la Revolución Francesa. Y todo eso es historia, hermanos. Aquí yo no estoy inventando nada, eso podemos ir a los libros y podemos ver nosotros que el Vaticano perdió su poder temporal. Por eso es que la Biblia le llama que sufrió una herida, dice de muerte, pero después se sanó la herida. Así que todo eso está descrito en la palabra de Dios. Así que vamos a ver nosotros que el Vaticano, el romanismo, que perseguía a los santos, ¿verdad? En un momento fue cortado porque tenía tiempo limitado. Y como digo, pues Napoleón Bonaparte, él no fue. Él podía haberse llevado la gloria, pero él no fue porque era católico. Así que mandó al general Berthier, que no era católico, y él trajo preso al Papa y se lo trajo a Francia y ahí murió. Así que, y se le quitaron los territorios pontíficos, porque la iglesia tenía tierras por todos lados. Mandaba expediciones donde quiera que fuera y se apoderaba de todo. Los reyes eran siervos del Papa. Él ponía y quitaba reyes, ¿verdad? Así que la palabra de Dios dice, nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia. Hermanos míos, dice la palabra de Dios, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba produce fe y la fe produce paciencia. Bienaventurado el varón
que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. En nuestras vidas pasamos por experiencias en las cuales nuestra fe es puesta en fuego, es puesta en prueba, pero Dios la utiliza para purificarnos, porque dice ahí que los sabios tenían que ser depurados, limpiados y emblanquecidos. Cuando le venga una prueba, nada más pide a Dios que le dé fuerza para pasar a través de ella. El Señor las permite para purificarnos. Así que no decaigamos cuando estamos pasando por la prueba. Versículo 36 dice, y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandeció sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumado la ira, porque lo determinado se cumplirá. Se iba a ensoberbecer y engrandecer en gran manera, dice allí. Altivez, dice en otro versículo, arrogancia, también orgullo. Acerca de ese cuerno pequeño, si nosotros vemos Daniel 8:10, que ya lo estudiamos en el pasado, decía que se iba a engrandecer aún, dice, contra el ejército del cielo y aún contra el príncipe de los ejércitos. ¿Quién es el príncipe de los ejércitos? Es Jesús. Y se levantará también, dice en Daniel 8:25, contra el príncipe de los príncipes. Jesucristo es la única y verdadera cabeza de la iglesia. No es un hombre. La cabeza de la iglesia en toda la Biblia dice que Jesús es la cabeza y nosotros el cuerpo. Dios no dejó a un hombre como cabeza de la iglesia cristiana. Efesios 5:23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, ¿verdad? En Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 3, dice, pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es nuestra cabeza, nosotros somos miembros. Jesús es el fundamento de la iglesia y nosotros somos ladrillitos en ese edificio. En Efesios 4 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, se ayudan mutuamente. Otra vez, Jesús es la cabeza. No hay un hombre a la cabeza de la iglesia. No, Jesús es la cabeza y el representante de Cristo en la tierra no es el Papa. Jesús dijo, yo me voy, pero les dejo un consolador y es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que dirige la iglesia. Él es el que cambia los corazones, el que nos motiva, el que nos lleva adelante. Pero el Vaticano se ha puesto en lugar de Dios al cambiar también su santa ley y ha cambiado hasta los mandamientos. Una forma de blasfemia que cometió fue cuando se ensalzó modificando la ley de Dios, y la palabra de Dios dice que nadie le debe ni de quitar ni de poner. Si le quitas, dice el Señor, yo quitaré tu nombre del libro de la vida. Y si le pones, dice, yo voy a mandar las plagas sobre ti, dice el Señor, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es eterna. Cambiar la palabra de Dios es decir que no era perfecta. Así que nosotros sabemos que, por ejemplo, en el catecismo no existe, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Lo quitaron, todo el mandamiento. Tampoco existe en el catecismo el mandamiento número 2 que dice, no te harás imágenes y no las adorarás. No te inclinarás a ellas, porque yo soy tu Dios fuerte, celoso. Todo eso lo quitaron. Cambiaron la ley de Dios y les enseñan a los niños otros mandamientos que no eran los que están en la palabra de Dios. Pero si usted quiere aprender los mandamientos tal y como son, vaya a la Biblia, lea Éxodo capítulo 20 y ahí va a encontrar los 10 mandamientos, ¿verdad? También el Vaticano dice perdonar pecados, ¿verdad? Cuando usted va y se confiesa, cuando llega al confesionario y usted dice, yo me acuso de esto y esto y esto y esto,
Entonces el padre le dice, bueno, haga esto, haga aquello, vaya, ponga tantos Padres Nuestros o tanto Santa María o vaya y ponga una candelita aquí y allá y le dice, ego te absolvo. Quiere decir, yo te perdono, ¿verdad? El que perdona los pecados es Dios. Pero ahora pareciera de que la iglesia puede perdonar los pecados. Luego la Biblia nos enseña, dice, ahora estamos estudiando acerca del libro de Hebreos, y Hebreos dice que el sumo sacerdote es Cristo Jesús. Ahora dice, tenemos acceso al sumo sacerdote que es Cristo Jesús. Dios nos dejó sacerdotes aquí en la tierra. El sacerdocio ya dejó de existir, ni siquiera el sacerdocio levítico, que era antes de la vida de Jesús, porque el sacerdocio acabó con la muerte de Jesús. Ahora tenemos un verdadero sumo sacerdote y es Cristo Jesús. Usted quiere confesar sus pecados, enciérrese en el baño, en el garage, en un closet, donde quiera que sea, y ahí confiésele usted sus pecados a Dios. Y Él es justo, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre, a nuestro Señor Jesucristo. Maravilloso. Podría hablar de muchas cosas, ¿verdad? No solamente eso, pues de perdonar pecados, que se pone en lugar de Dios, el domingo, los mandamientos, la lista es larga, así que hay muchas cosas que se cumplen cuando dice que contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará, dice, hasta que se consume la ira de Dios, porque va a llegar el momento en que se va a acabar, ¿verdad? Porque Dios ha puesto todo en su lugar. Versículo 37. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Lo que Dios nos desea hacer entender mediante este versículo es esto. El sistema papal como sistema anticristiano se ha alejado de Cristo y de sus enseñanzas y no recibe la sana doctrina de las Sagradas Escrituras. Dice, no hará caso del Dios de sus padres. Recuerden este contexto, por ejemplo, la introducción de una gran cantidad de costumbres paganas y tradiciones humanas en el cristianismo católico romano, que están contradictorias a la palabra de Dios. El cardenal Newman admitió en un libro que él escribió, página 359, que se llama el libro El desarrollo de la religión cristiana, dijo que templos, incienso, aceite, velas, ofertas devocionarias, agua bendita, santos, las fiestas y estaciones de devoción, procesiones, bendiciones de campos, vestiduras sacerdotales, la coronilla, ustedes saben que todos se pelan la cabeza, ¿verdad? La coronilla de los sacerdotes y monjes, imágenes, dice, todos son de origen pagano. Lo está diciendo un sacerdote romano. Ellos mismos reconocen que todo viene del paganismo. Y sigue diciendo el versículo que acabamos de leer, diciendo, no hará caso ni del amor de las mujeres. San Pablo había explicado claramente que es necesario que los obispos sean irreprensibles, marido de una sola mujer, sobrio, decoroso, etcétera, 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 ¿verdad? La palabra de Dios dice que el hombre de Dios tiene que ser casado. En el capítulo siguiente revela que el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, dice, algunos apostatarán de la fe. Estoy hablando de primera de Timoteo, capítulo 4, del 1 al 3. Dice, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Nosotros sabemos porque en el catolicismo todos los sacerdotes está prohibido casarse. Y debido a eso tenemos los grandes problemas espantosos que tenemos de violación de niños y de embarazos de mujeres que con hijos de sacerdotes, etcétera, etcétera. Dios había dicho que el hombre tiene que casarse. No es bueno que el hombre esté solo, dijo en el jardín del Edén. Una de las muchas tradiciones introducidas por el Papado del Vaticano fue la imposición del celibato sacerdotal, mandatorio. Esto lo impuso Gregorio VII en el año de 1079. Una prohibición de casarse de los sacerdotes romanos, cuando podrían ser mejores directores si tuvieran una familia y supieran lo que es criar hijos y cómo conducir el lugar.
Hay que recordar que para el hombre es importante casarse. Nuestro Dios ya lo había dicho, ¿verdad? No es bueno que el hombre esté solo. El celibato acabaría instituido en 2 concilios. En el concilio de Letrán, el primero, y luego en el segundo, en el año de 1139. A partir de estos concilios quedó decretado que los clérigos no habían de casarse y que tampoco debieran tener concubinas, aunque sabemos que muchos de ellos pues no obedecen el mandamiento, pero tampoco se casan, ¿verdad? Históricamente, el versículo 38 dice: mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y cosas de gran precio. Como decía, pues históricamente el obispo de Roma recibió el control de los ejércitos de los reinos que lo aceptaron a él como su líder religioso. Estoy hablando de las 7 tribus bárbaras que finalmente se convirtieron, las otras 3 fueron destruidas, ¿verdad? Decidieron ellos aceptar el catolicismo romano como su religión. Entonces pusieron la disposición de sus ejércitos a la disposición del Papa. Y así se realizaron guerras y persecuciones, no solamente contra estas 3 tribus arrianas que fueron destruidas, sino también ellos persiguieron a los musulmanes, a los protestantes, a través de las cruzadas y las conquistas de las Américas. Ustedes saben de que cuando llegaron a nuestros pueblos, ¿verdad? Nuestros indios fueron masacrados por ellos. Si no se hacían cristianos, entonces los mataban o los esclavizaban. Y bueno, pues llegaron los conquistadores que venían enviados por la reina católica a nuestros países, ¿verdad? Y ellos todo lo que se traían y se robaban de los territorios nuestros, se robaron el oro, la plata, toda la riqueza y se la trajeron a Europa. Y llegaban a la iglesia. No crean ustedes que llegaban a que entre ellos mismos se la repartían, no, tenían que presentarlos a la reina católica y la reina católica se los entregaba al papa. Así que cuando los papas de la Edad Media recurrieron a ejércitos de mercenarios para lograr sus propósitos políticos, por ejemplo, el papa Julio II, que se daba el nombre de Julio César II, condujo sus propios ejércitos a la batalla. No estaba pues poniendo su confianza en el Dios de las fortalezas. Durante varios siglos de la Edad Media, el Vaticano asesinó a decenas de millones de protestantes. Durante la Santa Inquisición, varios millones de musulmanes durante las cruzadas, varios millones de indígenas americanos durante la conquista de América, etcétera, etcétera, etcétera. Versículo 39 dice: con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Polémica de condecoraciones otorgadas por el Vaticano. Saben ustedes que en la lista de los condecorados por la Santa Sede hay personas relacionadas en el mundo delictivo, con la mafia, con pederastas, ¿verdad? Jimmy Savile ya falleció, era representador de la BBC, quien resultó acusado de abuso sexual de decenas de menores de edad. Pero Savile recibió en 1990 la orden pontificia de San Gregorio Magno con el título de comendador de parte del Vaticano. Tenemos a Giulio Lampada, un tipo encerrado desde hace un año en prisión por asociación mafiosa, sospechoso de ser uno de los capos de un clan mafioso de la mafia calabresa, y que según la Fiscalía de Milán se dedicaba a gestionar salas de juego, a lavar dinero sucio, a corromper jueces, pagándoles servicios de prostitutas de lujo. Pues ahí donde lo tienen ustedes, en el año 2009, fue galardonado por el Vaticano como un caballero de la Orden de San Silvestre Papa, con un documento que lleva la firma del mismísimo cardenal Tarcisio Bertone, el número 2 de la sede, de la Santa Sede, por debajo en aquel tiempo del que era Papa,
del Papa Benedicto. Otro, Angelo Balducci, ex presidente de la Comisión Italiana de Obras Públicas y acusado de ser uno de los responsables de una amplia red de prostitución homosexual. En el año 2010, tras ser arrestado, el Vaticano decidió retirarle los títulos porque era obvio que todo el mundo conocía la reputación de este hombre. Y finalmente el versículo termina diciendo que por medio de precio repartirá la tierra, es decir, como recompensa iba a repartir y les iba a dar tierra, ¿verdad? La historia nos provee de un ejemplo drástico en el Tratado de Tordesillas, cuando el Papa de Roma dividió el mundo entre las naciones católicas, España y Portugal. 4 bulas papales conocidas como bulas alejandrinas, fechadas entre mayo y septiembre de 1493, el Papa Alejandro VI repartió las tierras de América en el año de 1494 entre los victoriosos reyes católicos de España y Portugal. Por eso hablamos español y otros hablan portugués, por la misma razón. Estas naciones católicas habían conquistado los territorios que Colón había descubierto y las sometieron al catolicismo romano. El Papa Julio II confirmó estos pactos mediante la bula el 24 de enero de 1506. Hasta el día de hoy, el papado figura prominentemente en reparticiones de tierra y territorio. Veamos algunos ejemplos recientes. En la zona sur del Canal de Vigo fue motivo de un prolongado contencioso entre los estados de Argentina y Chile, especialmente la relación a la posesión de 3 pequeñas islas, las islas de Pictón, Lennox y Nueva, las cuales fueron otorgadas a Chile por laudo de la monarquía británica en 1977. Luego llegó a ser declarado nulo por el gobierno argentino y entonces apareció la mediación papal de Juan Pablo II, ¿verdad? Y fue aceptada por ambos países y culminó con la firma del Tratado de Paz entre Chile y Argentina el 29 de noviembre de 1984. Versículo 40. Pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo, muchas naves, y entrará por las tierras, inundará y pasará. Versículos aquí, muchos piensan, los historiadores, que se trata de la Guerra Fría. ¿Cuándo fue que Roma papal se levantó contra la potencia atea y comunista de la Unión Soviética? La Guerra Fría duró hasta el año de 1899. Ustedes se recuerdan el comunismo. En ese año histórico cayó el muro de Berlín. 2 años después, en el año de 1991, se desintegró la potencia atea de la Unión Soviética. ¿Y quién hizo caer el bloque comunista tras la cortina de hierro, con ella la Unión Soviética? No fue sino el Vaticano de Roma y los Estados Unidos de América, que se unieron, lo que se le llamó la Santa Alianza, contra su enemigo común, la comunista Unión Soviética. Pues ocurre que el Vaticano hizo el trabajo espiritual y filosófico y los Estados Unidos vinieron en su ayuda con la potestad de la fuerza militar y económica. Se juntaron los dos, Juan Pablo II y Reagan. Y en el año 2012, Polonia honró al expresidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, y al Papa Juan Pablo II con una estatua de bronce que es muy famosa, honrando a estos 2 hombres porque se les acreditó la caída del comunismo a ellos también. Es importante analizar que Israel perdió la gloria al rechazar a Cristo, pero los Estados Unidos se fundaron con los que aceptaron a Cristo. Así que la gloria fue, podríamos decir, cambiada. Cuando fue rechazado, la gloria abandonó el templo. Y aquí los Estados Unidos, desafortunadamente, están repitiendo la historia del antiguo Israel. Pues también esta nación rechazará finalmente y perderá finalmente la gloria de Cristo, convirtiéndose progresivamente en un dragón, como lo dice Apocalipsis 13, ¿verdad? Al aliarse y someterse a la potencia romana. Hoy en día ya vemos que hay lazos, ¿verdad? Los presidentes van al Vaticano, el Vaticano viene para acá, el Papa viene a los Estados Unidos, ya lo hemos visto. Se están haciendo reuniones ecuménicas
Todas las iglesias quieren unirse bajo la bandera del catolicismo y probablemente lo logren. Hace 100 años los católicos solamente eran el 22%, pero el año pasado aquí en los Estados Unidos ya representaban el 35%. Así que se va convirtiendo los Estados Unidos. Pero dice que algunos escaparán de su mano. Aquí hay buenas noticias porque algunos van a escapar. Para poder escapar de su mano tenían que haber estado previamente en su mano. Es decir, eran católicos, pero salieron del catolicismo. Y muchas personas aceptan a Jesús como su salvador personal y como único ser a quien ellos van a adorar, ¿verdad? Han dejado imágenes, han dejado muchas cosas para salir y formar al verdadero pueblo de Dios. El mensaje final de los tres ángeles nos hace precisamente ese llamado cuando dice salir de ella, pueblo mío, ¿verdad? El Señor nos llama. Y el Señor Jesús también dijo en Juan 10:16, yo tengo otras abejas que no son de este redil. Aquellas también, dice, oirán mi voz y habrá un rebaño y habrá un pastor. ¿Qué significa eso de Moab, Edom, Moabia y Amón que salen de Babilonia? Bueno, acuérdense que estas eran ciudades paganas, ¿verdad? Y están representados por los mensajes angelicales que nosotros vemos. Así que en el versículo 42 dice que el enemigo histórico del Vaticano, el mundo musulmán de Islam, ya está en vías de ser conquistado espiritualmente por la Roma papal. Este ha sido un enemigo antiguo, ¿verdad? Por eso es que menciona a Egipto, ¿verdad? Porque los musulmanes están en esa zona del sur, en Egipto. Y en los últimos 15 años hemos tenido testigos de este fenómeno, ¿verdad? Porque ustedes saben que un musulmán, un cristiano llega para allá, le vuelan la cabeza. Las naciones musulmanas están aceptando progresivamente al fin la semana cristiano y lo interesante es que no es bajo la bandera de Cristo, sino que bajo la bandera de la Virgen, a lo que ellos le llaman la Virgen de Fátima. Roma papal va a obtener la autoridad mundial sobre las personas y las naciones, y créanme, eso va a ser así. Y aquel que no se someta va a tener que pagar quizás con su propia vida, porque dice Apocalipsis 13, se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y dice que la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Y ejerce, dice, la autoridad, dice, ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la bestia cuya herida mortal fue sanada. Acuérdense, el papado cayó en 1798 bajo el general Berthier en la orden de Napoleón Bonaparte, pero vuelve a tomar los territorios pontificios el 11 de febrero de 1929, cuando Mussolini le devuelve el territorio papal que ahora conocemos como el Vaticano, y comienza otra vez a florecer y va a llegar, dice, a someter a todo el mundo. Y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pueda comprar ni vender, sino aquel que tenga esa marca. Nosotros ya sabemos cuál es la marca. La marca es el sábado o el domingo. Usted va a decidir. Usted decida. Yo ya decidí. Mi marca es la de Cristo. Es el sábado, el día que el Señor guardaba. Porque dice que todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Hasta los reyes de la tierra, dice, han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra también se han enriquecido del Vaticano. Los grandes actores del panorama del tiempo del fin van a ser, hermanos, este capitalismo de la ex protestante nación de los Estados Unidos, el catolicismo romano, el mundo musulmán y el comunismo ateo de la Unión Soviética. Esos van a ser los últimos, pero finalmente van a quedar dos: los hijos de Dios y los que se pierden. Siempre en la iglesia el Señor dijo, hay trigo y hay cizaña. Hay un camino ancho, hay un camino angosto. No hay más, solo hay dos caminos. Tú vas a decidir por cuál caminas. Dice, extenderá la mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto.
Ya vimos pues el asunto de los musulmanes, hasta ellos van a alcanzar. Vamos al versículo 44. Y dice, y plantará, 44, dice, pero las noticias del oriente y del norte les lo estremecerán y saldrá con grande ira para destruir y a matar muchos, ¿verdad? Como dijimos, pues en estas profecías se menciona aquí un poco acerca del mensaje de los tres ángeles, que aquel último poderoso mensaje final va a desenmascarar al sistema babilónico hasta el tiempo del fin, que el mensaje celestial será el último llamado de advertencia que Dios va a dar a este pueblo, a este planeta. Dice a los moradores de la tierra, ese mensaje va a ser dado a todo el mundo, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y aquel que recibe su refuerzo mediante el ángel del Apocalipsis 18, que dice que va a descender del cielo con gran poder, que va a alumbrar la tierra con su gloria, ese poderoso mensaje final es el último que Dios le dará a esta humanidad. La división de la humanidad va a ser solamente, como ya dije, en dos grupos: los que se salvan y los que se pierden. ¿A cuál de los dos, en cuál de los dos yo voy a estar? Eso lo decido yo con las cosas que hago todos los días. Después miré, dice Apocalipsis 14:1, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en sus frentes. Va a haber un pueblo de Dios al final del tiempo. En Hebreos capítulo 12:22 dice, os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Plantarán sus tiendas, versículos 45, sus palacios entre los mares, el monte deseable del santuario, y vendrá hasta su fin y no tendrá quien le ayude. El final está ya descrito en la profecía. La Roma imperial, la Roma papal, la Babilonia, que todavía se encuentra metida en todas partes del mundo, porque desde allá viene todo el paganismo, todo va a llegar a su fin. Todo va a llegar a su fin y no tendrá quien le ayude. En la primera profecía que vimos de Daniel, vimos esa roca cortada sin mano humana, que va a golpear a donde están los 10 dedos de los pies, que es el tiempo que estamos viviendo hoy en día. Y dice que nada de todo lo demás va a quedar. Solamente se formará, dice, esa roca se convirtió en un gran monte y esa roca es Cristo. Hermanos, Jesús está por venir pronto. El tiempo se nos acaba. No malgastemos el tiempo, sino que redimamos el tiempo. Trabajemos en nuestra salvación con temor y temblor, dice la palabra de Dios. A través de Cristo Jesús se nos han dado todas las promesas. Que el Señor les bendiga. Vamos la próxima semana a terminar el estudio porque allí vamos a ver el tiempo de tribulación, el último momento, y cómo algunos van a decidir ser salvos y otros deciden irse por el lado fácil y se pierden. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos ayude a encontrarnos en el grupo de los que estamos escritos en el libro de la vida del Cordero. Que el Señor les bendiga en esta noche. Sé que ha sido un estudio largo, pero este capítulo era larguísimo. Les prometo que el próximo estudio vamos a tener la mitad del tiempo de hoy. Que el Señor les bendiga en esta noche. Vamos a hacer una oración. Oremos. Nuestro bendito Padre que estás en el cielo. Gracias, Señor, por tus promesas. En tu palabra nos has dejado un mapa. El libro de Daniel, Señor, comenzó con una explicación sencilla y después le fuiste agregando detalles. Y en el capítulo 11 nos has delineado, señoras, desde el tiempo de Babilonia hasta nuestros tiempos, Señor, hasta el momento que estamos viviendo hoy en día. Y es más, nos llevas hasta la eternidad, porque en el próximo capítulo vamos a ver la segunda venida de Jesús, cómo viene a rescatar a sus hijos y se termina la historia de este mundo. Estamos por terminar la historia de este mundo, Señor. Prepáranos para estar listos y poder ir contigo a la patria celestial. En el nombre preciosísimo de Jesús lo pedimos. Amén.